Bienvenidos, gracias por venir una vez más. Estamos en la cuarta clase acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Por favor, vamos a orar porque algunos alumnos están llegando y vamos a orar especialmente por ellos. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos gracias por habernos dado esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por este grupo de personas que te están buscando. Nosotros sí, te están buscando y quisiéramos entrar en una relación más íntima contigo. Quisiéramos conocerte mejor a través de tu palabra. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, porque tú inspiraste a los apóstoles para escribir tu palabra de los profetas. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a nosotros a comprender lo que estudiamos esta noche de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe y nos enseñe. Sobre todo, damos gracias por Él porque mora en nuestro corazón, identificándonos con Cristo y sellándonos como propiedad tuya. En esta noche te pedimos que nos ayudes a comprender lo que significan esas palabras para que tengamos más seguridad, más confianza, más valentía, más denuedo y más esperanza. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Para darles un muy breve resumen de lo que vamos a estudiar esta noche. Primero, hemos estado estudiando sistemáticamente, acumulando muchos textos que hablan de estos temas. Y el tema de hoy es el Espíritu Santo. Ya hemos tocado varias veces algunos puntos acerca de quién es. Él es, una persona, hablamos de eso. Él es también Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Y enfocamos también en eso hace 2 semanas. La semana pasada tocamos el tema de su ministerio. Y en verdad entendemos que el Espíritu Santo, principalmente lo que Él hace es tomar lo de Cristo y dárnoslo. En sí es su obra. Y si comprendemos eso, en verdad no hay mucha necesidad de estudiar más. ¿Ya lo captan? Entonces, muy buenas noches. Hasta luego. No. En esta noche vamos a enfocarnos en uno de sus ministerios muy especiales. Y este ministerio se llama sellar. Sellar. Aquí está. Ministerio del Espíritu Santo en sellar. Y vamos a dividir el estudio de esta noche en el concepto cómo se enseña en el Antiguo Testamento y cómo se enseña en el Nuevo Testamento. Muy sencillo es nuestro plan esta noche. Vamos a ver las varias definiciones y cómo se usa la palabra, los tipos de sellos que se expresan en el Antiguo Testamento, materiales que usan para los sellos, los diseños en los sellos, y también el uso de los sellos en el Antiguo Testamento. Principalmente, estos son los usos. Indicar propiedad, autenticidad, autoridad, como un punto, y luego seguridad o asegurar. Es el propósito del sello, asegurar algo o alguien. En el Nuevo Testamento vamos a estudiar las varias palabras. Vamos a usar principalmente el subjuntivo y el verbo, como se usa en varios textos en el Nuevo Testamento. Y luego vamos a estudiar el uso de la palabra sello en el Nuevo Testamento. Y tercero, y lo más importante, son 3 textos nada más, en los cuales aparece en este concepto el ministerio del Espíritu Santo en sellar a los creyentes en Cristo. Es un resumen breve de lo que vamos a tocar esta noche. Muy bien, ok. ¿Listo para empezar entonces? Entonces, este estudio en la primera parte será bastante académico.
pero aguántenlo, por favor, porque es importante entender cómo se usa el término en la Biblia antes de aplicarlo a nuestra vida espiritual. Muy bien. Somos sellados con el Espíritu Santo. La práctica de sellar en el Antiguo Testamento. Denotación de la palabra sello. Bueno, el instrumento para sellar. Ok, técnicamente hablando. El diseño en sí o la inscripción que lleva el sello. La marca o sello visible que deja el instrumento. Tipos de sellos. Sellos cilíndricos. El cilindro se rodó encima de la arcilla y el diseño apareció en la arcilla, algo muy primitivo, lo más primitivo. Y en Génesis, el capítulo 38 de Judá y Tamar, y empezamos con versículo 12. Génesis 38, 12. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó a su amigo Hira, el adulamita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timat, para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enaim, que está en el camino a Timat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Sela ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta, no sabiendo que era su nuera. Se acercó a la orilla del camino y le dijo: «Deja que me acueste contigo. ¿Qué me das? Te digo que sí, si te digo que sí», le preguntó ella. «Te mandaré uno de mis cabritos de mi rebaño», respondió Judá. «Está bien», respondió ella, «pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes». «¿Qué prenda quieres que te deje?», preguntó Judá. «Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en tu mano», respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, fue inmediatamente allí y se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Ok, está bien, gracias. Aquí dice en las notas, Judá entrega su sello como un tipo de pie de pago, depósito, como digamos, o diríamos en inglés, primer pago o enganche. Es otra palabra que se usa. Primer pago, ¿ok? Y vamos a ver más allá el rol del Espíritu Santo en esta área. Pero ahora vamos a nada más investigar los varios usos en toda la Biblia. B dice, sellos en forma de un anillo que se usan para cerrar una comunicación como estampilla. Su uso era común desde el tiempo de la monarquía de Israel. Génesis, vamos a buscar Génesis 41. 41, perdón. Así que el faraón le informó a José: «Mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto». De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: «¡Abran paso!». Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Ok, en ese contexto, ¿cuál es el sello? Por tener este anillo, José pudiera, ¿qué? Creo que se refiere a dirigir. Dirigir y reinar. Y por tener en sí el anillo del rey, pudiera actuar como si fuera rey, con la misma autoridad del rey. Y fue la intención de Faraón, darle a José esta autoridad de rey. ¿Por qué? Porque reconocía que José tenía don de revelación y don de administración. Reconoció que era hombre de Dios y
¿Cuáles eran las circunstancias en aquel entonces? Había una escasez Una escasez. y necesitaban tener un buen administrador. Un buen administrador. Y José, por su muy buena administración, literalmente salvó a todo el mundo. Incluso su propia familia que vino, incluso la semilla prometida en el pacto que iba a venir el Mesías. Lo más importante. Lo más importante. Entonces, bajo la providencia de Dios, Dios le dio favor a José y el rey, en ese caso Faraón de Egipto, le dio a José básicamente su papel de rey, de Faraón, para que pudiera hacer lo que deseaba para poder salvar a los que sabemos. Es más, Faraón le dejó que actuara con todas las facultades y José mandó más que él. Exacto. Dirigió todo, los enseñó. Y por tener este sello, en ese caso el anillo, llevaba la misma autoridad que tenía Faraón. Muy importante, muy significativo. Y vamos a ver más allá la importancia de este concepto aplicado a nosotros como creyentes. Muy bien. Materiales para hacer los sellos, bueno, es información básicamente útil, vamos a ver. Se usaban materiales de poca calidad, piedra caliza, arcilla, bitumen, que se deriva de aceite o de petróleo. Las personas con más medios usaban ágata, jaspe y cristal de roca, como piedras semipreciosas. Diseños e inscripciones, tenía varios dibujos de estos sellos, a veces la imagen del rey, a veces animales, a veces otros símbolos que indicaban la identidad de la persona de importancia. Nombres, títulos, señores, marcas de realeza en cerámica también. Número 5, ¿cómo se usaba el sello en el Antiguo Testamento? Como ya hemos visto, para demostrar dos cosas. O en la categoría A, los sellos demuestran derecho de propiedad, autoridad y autenticación. En el caso de Faraón y José, ¿qué fue la indicación o la implicación del sello? Autoridad. El Faraón le dio a José el derecho de mantener el anillo del rey que iba acompañado de la autoridad y la autenticación. José pudo ejercer autoridad por mostrar el anillo, nada más por mostrar el anillo del rey. Y luego otra historia sumamente importante, vamos a buscar esta en 1 Reyes, capítulo 21. Primera de Reyes 21:1. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot el jezreelita tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió: el Señor prohíbe que yo le venda a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot el jezreelita le había dicho: no puedo cederle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido que ni quieres comer? Porque le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo o que si lo prefería se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, y que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y se las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía:
Decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a dos sinvergüenzas y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Gracias. La importancia es lo que fue sellado. ¿Qué es lo que fue sellado? Un decreto. Un decreto, en este caso para matar a este hombre y quitarle la propiedad o El viñedo. el viñedo. Y entonces el uso, hablando de la definición, en este caso el sello demuestra autoridad y autenticación. En este caso lo que se había decretado y lo escrito en una carta. Muy bien. Jezabel pudo mandar y matar a Nabot al haber utilizado el anillo del rey en forma indebida. Nehemías. Es muy interesante esta sección de Nehemías y el pacto, pero un poco de la historia. Nehemías, ¿qué fue el contexto histórico de Nehemías y de Esdras? El pueblo estaba regresando de cautiverio, ¿en dónde? En Babilonia. Y hay mucho que está a riesgo. Todo está a riesgo. Porque Dios había disciplinado a su propio pueblo por la invasión de los babilonios y los mejores, los más educados, ricos, jóvenes, gente de calidad, gente competente, se les había llevado como presos a Babilonia por, vamos a decir, 70 años. Y ahora un pueblo, quizás son sus hijos en este caso, están regresando. ¿Pero regresando a qué? Regresando para... Israel estaba destruido. Había que reconstruir el templo. Reconstruir el templo, las murallas, la ciudad y recapturar la esencia de lo que es ser pueblo de Dios. Y había mucho en el aire en este caso. Y por eso por eso este contexto. Este contexto dice, lo voy a leer, por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. La siguiente es la lista de los que firmaron. Nehemías, hijo de Jacalías, que era gobernador, y luego yo leí la lista y conté hasta 78 nombres de hombres, puros hombres, cabezas de familias. Entonces, 66 familias se comprometieron a restaurar a Israel, construyendo todo, pero principalmente ellos, y son las palabras exactas en el texto, no abandonaremos la casa del Señor. Se comprometieron a dar el diezmo. Se comprometieron a reconstruir el sistema de sacrificios. Y lo más importante, y es el tema principal, uno de los temas principales y un poco cómicos, en verdad no es cómico, pero ¿qué había pasado con las familias de pacto, con los matrimonios de pacto? Se habían casado con otros pueblos Que eran creyentes. no eran creyentes en Jehová. Y tenemos que leer este material con mucho cuidado, porque no hay nada de nada racista aquí. No estamos diciendo que, ni Dios está diciendo que se prohíbe casarse con personas de otra nacionalidad. No, jamás. Pero Dios dice en casi todos los libros de la Biblia que es prohibido casarse con un no creyente. ¿Por qué? ¿Qué está a riesgo? Mucho. Por ejemplo, ¿qué está a riesgo si nuestros hijos se casan con no creyentes? ¿Qué pasaría? Bueno, en casi todos los casos se le alejan y se meten en idolatría. Y es muy difícil, no es imposible, pero casi imposible. Y también mantener el pacto con los hijos, más difícil todavía. Y esa razón principal les da Malaquías, en Malaquías capítulo 2, entre versículos 10 a 16, por esa razón principal, Dios quiere que los creyentes se mantengan sus matrimonios,
Y hoy dice que no vamos a hacer por los hijos. Sí, lo vamos a hacer por los hijos. Y no solamente por los hijos, vamos a hacerlo por el pacto de Dios, por la promesa que Dios nos ha dado como pareja en el pacto. Vamos a mantener este matrimonio para que siga la línea, la semilla de Dios hasta 1000 generaciones. Ese plan A de Dios para cubrir el mundo con la imagen de Dios. Plan 1 en evangelizar el mundo, evangelizar a mis hijos. Y eso es más fácil y más efectivo si el esposo y la esposa se dedican a Cristo y obedecen el pacto y crían a sus hijos en la fe. Y estos 68 hombres hicieron pacto y lo firmaron y sellaron el pacto y dijeron con esta firma, con este sello, vamos a mantenernos fieles a la casa del Señor y al pacto de Dios que quiere mantener la familia del pacto y la continuación del pacto generación tras generación. Muy importante, y no sabemos lo que era el sello, y yo buscaba en otras versiones, pero la palabra sello sí se ocurre en el idioma hebreo aquí en este texto. Muy bien. Los anillos fueron una muestra de autoridad real y dieron autenticidad a las cartas y comprobaron, digo yo, los compromisos. Otra historia sumamente interesante. ¿Alguien conoce la historia de Esther? Ok. Y para ver el significado del sello, capítulo 3, versículo 10, entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Entonces sello, en este caso sellando me imagino el decreto de matar a los judíos. Pero en capítulo 8, redacten ahora, Esther 8, capítulo 8, versículo 8, redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, séllenlo con mi anillo real, un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo. Entonces así fueron salvados los judíos por este documento, este sello. Pero lo que aprendemos, no olvidándonos por completo la historia, pero el significado del sello, ¿qué es en este contexto? Autoridad, autenticidad, dándole autoridad y peso a este decreto. Ok, muy bien. Y luego rápidamente Jeremías, leo Jeremías 32, versículo 10 de capítulo 32. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se las entregué a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Masaías, en presencia de Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura y todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos como testigos le ordené a Baruch: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo. Ok. Bueno, firmé la escritura, la sellé. Me imagino que puso, no sé, una estampilla o algo de autoridad y de autentificación en esa escritura. Y la importancia en este contexto es que todavía Jeremías anticipaba el retorno de los judíos y él quería mantener la posesión de la tierra
de la propiedad en la Tierra Santa, anticipando la fidelidad de Dios y el regreso de los judíos de Babilonia. Pero en este caso también el sello indica autoridad y autenticidad. Primero, ya hemos tocado, uso, para indicar el dueño, quién es el dueño de la propiedad, autenticidad y autoridad, y ahora asegurar. El significado del sello en asegurar. El foso de los leones. Conocen esa historia, ¿verdad? Daniel and the Lions. Daniel y el foso de leones. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso donde habían puesto a Daniel. El rey lo selló con su propio anillo y con él de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Entonces, el sello en este caso, ¿qué uso tenía? ¿Dónde fue puesto el sello? Y para que nadie... Sí, con el micrófono, por favor. En la piedra donde habían metido a Daniel. Ok, y esos sellos, ¿qué indicó? Para cualquiera que lo viera. Que nadie podía remover esa piedra. Que nadie podía remover esa piedra para sacar a Daniel, para que se quedara la sentencia contra Daniel. El propósito otra vez es de los sellos demostrar el derecho, y estoy en página 28, demostrar derecho de propiedad, a protección, a autoridad, y en este caso asegurar algo para que no pudiera ser cambiado. ¿Ok? El propósito, en otras palabras, en este caso, el significado del sello es permanencia. ¿Ok? Cerrar, indicar que la cosa no puede cambiar. En este caso, no se puede sacar Daniel del foso. Y no se puede cambiar lo que se había decidido en una compra, un negocio, estampilla del rey, anillo del rey, dándole autoridad a ciertas personas y también como primer pago, garantizando lo que iba a seguir o venir en el futuro. Entonces, el sello en el Antiguo Testamento tiene todos estos significativos. Y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento que en verdad significan lo mismo, pero luego vamos a aplicar todo esto al ministerio del Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien, seguimos con el tema de hoy. El tema tiene que ver cómo el ministerio del Espíritu Santo en sellar. Y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver la práctica de sellar en el Nuevo Testamento. Vamos a primero nada más examinar las palabras. El sustantivo, sfragis, no sé si se pronuncia, pero no importa, se usa frecuentemente en el Nuevo Testamento. Aquí en Romanos 4:11, Pablo dice, es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión, el sacramento, que fue la señal del pacto, como sello también, la palabra sello se usa. Pero antes de meternos en la conversación, es mucho más sencillo o menos problemático entender señalar que sellar. Porque señalar nada más quiere decir indicar. Y obviamente el agua, porque entendemos ahora que el sacramento es agua y no circuncisión, es bautizo. Eso es fácil para entender, ¿no? El agua indica o señala ¿qué? ¿Qué es lo que se señala por el agua, por el bautizo? Membresía en el cuerpo de Cristo. Sí, es una de las muchas cosas. Sí, exactamente.
Una nueva vida, exactamente. ¿Qué más? Pureza, limpieza de la obra de Cristo. ¿Muerte al pecado? Muerte, sí, exactamente. Entonces, se puede indicar todos los beneficios de la salvación, ¿ok? Limpieza, perdón, unión con Cristo, crucificarse con Cristo, etcétera, etcétera. Y no es gran cosa, bueno, es gran cosa, pero no es tan difícil comprender que el agua o el bautizo señala los beneficios de Cristo, mi identidad con Cristo, mi identidad con el cuerpo de Cristo, mi membresía en la iglesia, mi arrepentimiento también, un cambio, nueva vida. Todas esas cosas se indican, se señalan por el bautizo. Y bueno, es gran cosa, pero no tan difícil para entender. El sello es otra cosa. Vamos a ir. El sello de la justicia es otro beneficio de Cristo, ¿no? El don de la justicia, la rectitud de Cristo, la rectitud moral, la obediencia de Cristo también se nos imputa y el bautizo señala ese beneficio también, que se le había tomado en cuenta por fe. Todos esos beneficios se reciben por fe, o es decir, por creer en la promesa de salvarnos por Cristo. ¿Ok? Muy bien, andamos bien. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, diciendo que nosotros nada más invitamos la misma fe de Abraham, porque tenía una fe salvadora, tenía una fe que lo justificó, porque creía en Dios, creía a Dios, creía lo que dijo Dios, creyó en la promesa de Dios de enviar a la semilla que es Jesucristo, como Pablo dice en Gálatas 3:16. Dios le había prometido a Abraham a enviar a Jesucristo mismo a salvarnos, y Abraham creó a Dios y Dios lo justificó por su fe. Muy bien. Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, o es decir, ¿cuándo fue justificado? ¿Antes o después de ser circuncidado? Antes. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. ¿Ok? Entonces aquí se ve el sustantivo, sello. La circuncisión fue un sello, y se podría decir que también el bautizo es un sello. Pero vamos a volver a hacer la pregunta acerca del bautismo como sello en un momentito, ¿ok? 1 Corintios 9:2, aunque otros no me reconozcan como apóstol, me gusta ese concepto. Para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos, los corintios, son el sello de mi apostolado en el Señor. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Que esa iglesia tan inmoral, no, esa iglesia tan problemática del apóstol Pablo es el sello ¿de qué? De su apostolado. Ellos son la evidencia, ¿verdad? Que él es apóstol. ¿Por qué? Por el trabajo, me imagino, que Pablo hizo en la vida de ellos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y qué más? Yo digo por el resultado de su trabajo, ¿no? Y a pesar de que es una iglesia, en este caso, inmadura, y Pablo históricamente no tenemos todas las cartas que él les escribió. Y los historiadores creen que escribió por lo menos 4. Y entonces les atendía constantemente porque había muchos problemas. Pero a pesar de todo eso, él dijo, ustedes son el sello de mi apostolado, la prueba, la evidencia. Si alguien dice que no soy apóstol, yo le digo, miren ustedes a los corintios, son mi sello, soy apóstol. ¿Qué cosa, no? Me gusta el concepto. ¿Qué significa? Que nosotros somos tu sello. Exactamente, son mi sello. Entonces, sello, ¿qué concepto tan bello, no? En otra ocasión Pablo dijo, ustedes son mi carta. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Mi representación, ¿no? Son mi carta. Ustedes me revelan,
¿Qué cosa no? Sorry. que fuera un poco mejor, ¿no? Pero, ¿qué? Entonces me pregunto sobre el versículo en Cantares, Sí. como estamos hablando de esa relación tan íntima que tenía Pablo con sus discípulos. En Cantares donde dice, grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. ¿Dónde cabe eso en la definición que tenemos ahí? Porque es como un símbolo de unión, ¿verdad? Ahí, porque es... Yo esperaba porque que me lo entre dijeras hombre y tú. mujer, ¿verdad? Bueno, estaba pensando en esto, es como... Es la fidelidad, ¿verdad? Y ahora lo podemos ver como Dios hacia nosotros. La fidelidad que Él tiene. Como somos la iglesia es la novia de Jesucristo. Y en Cantares están hablando dos amantes. Y en un sentido, le damos a Cristo autenticidad. 2, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. Bueno, ok, es casi lo que dijimos, ¿verdad? El Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Pues está sellado con esta inscripción, el Señor conoce a los suyos. Muy bien, Apocalipsis 5:1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados, sellado con 7 sellos. Ok, no vamos a meternos mucho en Apocalipsis. Pero también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es el digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero en este caso, ¿qué es la función del sello? Bueno, sí, guardar algo. Guardar, cerrar, ¿no? Cerrar, Cerrar sí. la revelación para que no se... ¿Ah? Bueno, romper, sí, ok, muy bien. Continuamos. Página 29. Sellar el verbo. 2 Corintios 1:22. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón. ¿Como qué? Garantía de sus promesas. ¿Significado? Asegurar. Ya, ahí vamos. Principalmente el sello o el verbo, cuando el Espíritu Santo nos sella, ¿qué está haciendo? Nos asegura y garantiza que somos hijos de Dios. Somos propiedad de Cristo y este sello es garantía ¿de qué? De las promesas. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Millones de promesas. Todas las promesas, principalmente las que tienen que ver con la salvación. Exactamente. Hijo, propiedad, Propiedad, heredero. ¿Qué cosa? dueño de todas las promesas. Y el sello es una garantía de todas esas promesas de Dios en cuanto a nuestra salvación. Y el otro, pero vamos a añadir el versículo 14. Vamos a buscar el libro de los Efesios, o la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y por favor, Marcelo, lee Efesios 4, 30. Efesios 4, versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Que es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué significa el sello?
pertenencia y seguridad. Asegura. Muy bien. La mayoría de los usos de sellar en el Nuevo Testamento son generales y no hacen referencia a ser sellados por el Espíritu Santo. La idea de sellar es la misma en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Derecho de propiedad, autoridad, autenticación, seguridad y yo digo protección. Muy bien. ¿Cómo se usa el sello en el Nuevo Testamento? Bueno, para demostrar derechos de propiedad, autoridad y autenticidad. Ya hemos visto estos pasajes y por eso vamos a ir un poco más rápido. Pero otra vez, 1 Corintios 9:2 dice, aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. En este pasaje, Pablo habla en forma figurativa, cuando habla con sarcasmo de los corintios como el sello de su apostolado. Bueno, es otra interpretación, pero no importa, tiene el mismo significado. La existencia de una iglesia en Corinto es una autenticación, sello del apostolado de Pablo, una comprobación, una confirmación, quizás en otras palabras. También siervos de Dios, Apocalipsis, capítulo 7. Un poco controversial este pasaje, pero no importa porque aprendemos lo mismo. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Eso indica que solo ese número serán salvos, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿sabe lo que dice? Y en el siguiente párrafo se hace una lista de todas las tribus y dice que 12,000 de cada una. De los judíos. Pero ¿qué dice el siguiente texto? El siguiente versículo. Vamos a ir a Apocalipsis. Pero versículo 9 dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada ¿de dónde? Ok, ya entiendo. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Un poco más de 144,000. No se puede contar porque son tan numerosos los elegidos de Dios. Y dice, estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios y está sentado en el trono y del Cordero. Ok, y versículo 4 del capítulo 9 dice, se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaron en la frente el sello de Dios. El sello en la frente es un sello que demuestra el derecho de propiedad y seguridad, personas protegidas por Dios. El ángel de la muerte no hará daño a aquellos que tienen el sello. No se sabe lo que era el sello, pero el significado sí es claro. Seguridad, derecho de propiedad, personas protegidas, ¿ok? ¿El sello no podría ser el bautizo? Puede ser, en verdad, no sé, pero quizá, no sé, en verdad no sé, puede ser, porque Dios, la esencia del sello obviamente es el Espíritu Santo, pero también el bautizo de agua es importantísimo, porque, sí. O el
nuevo nacimiento. Es lo mismo, es sello. Cuando el Espíritu Santo nos hace nacer nuevo, nos sella. Pero puede haber personas que han nacido de nuevo y no haber sido bautizados. Claro que sí, y tenemos un ejemplo en las Escrituras de eso. ¿Cuál es? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y a quién se lo dijo? Al que estaba al lado de la cruz. Sí, el criminal en la cruz. No fue bautizado, pero sí fue al paraíso. Está ahí ahora mismo. Entonces, vamos a estudiar esto, no es tan necesario que la salvación no es posible sin ese sello de bautismo, pero es sumamente importante porque es un mandato y también se llama en Romanos 4, ¿recuerdan? Señal y sello. El agua se llama señal y sello. Y en verdad, tengo que confesar mi confusión, pero de todos modos, entiendo que es importante por varias razones. Porque es una señal y sello externo, ¿no? A ver, no tengo ¿Alguien tiene licencia de manejar? ¿Nadie? 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 Ok, en esto, esta bella puede, bueno, esta tarjeta de plástico no puede manejar ningún coche, ¿verdad? No. Ok, entonces, aquí está toda la información de Mayra Núñez y también con la luz se puede ver, el sello del estado de la Florida. Y este sello, ¿cuál es la función de este sello? Wow. Darle autenticidad a esta persona. Entonces, señala y sella muchos beneficios. Autoriza, ¿qué más? Casi no puede ser nada en este país ni en el mundo sin tarjeta de identificación. Entonces, bautizo es, por lo menos, señala, es una identificación. Es una identificación. Pero, siguiendo la ilustración, por favor. Ok, el sello también le confirma o le autoriza a Mayra el privilegio de conducir. Seguimos, por favor. Para asegurar, Mateo 27. Así que ellos cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. El sello aseguró la tumba contra el robo del cuerpo. Se aplicó una sustancia a la cual presionaron el sello del gobernador para demostrar que le pertenecía al gobernador. Irónicamente, este mismo hecho sirvió como prueba de la resurrección, ¿verdad? Porque el sello aseguró que ningún hombre podría intentar abrirlo. Pero el Hijo de Dios sí pudo salir cuando resucitó por el poder de Dios. ¿Ok? Interesante. Satanás también está tapado, sellado, para que no saliera del abismo. Y seguimos, por favor. El ministerio de sellar el Espíritu Santo. Pasajes son 3. Y Pedro busca versículo 14 otra vez, por favor, de Efesios 1, 13 y 14. Pero primero, volviendo a 2 Corintios 1, 21, 22, estamos hablando del ministerio ahora de sellar del Espíritu Santo, derecho de propiedad y seguridad. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Ok. ¿Significativo? ¿De sello? Aquí. Hecho de propiedad y depósito garantizando ¿qué? Todas las promesas de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de que
¿usted es propiedad de Dios? ¿Cuál es la implicación de esta enseñanza? Usted es propiedad sellada como propiedad de su dueño, Dios. ¿Cuál es la implicación de eso? Los representantes. Ok. ¿No se puede separar de Dios? ¿No hay otra implicación? Dueño. Propiedad es una palabra fuerte. Pedro, tú eres propiedad de Dios. Garantiza que nadie va a robar esa propiedad y que esa propiedad él la va a proteger. Okay. Me das seguridad. Okay. Que más? nada, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa nos puede separar de él. Porque somos marcados, sellados con esa... Ok, perfecto. sello. Muy bien. Protección, seguridad. Nuestros, ya no somos nuestros. Oh, la hermana dice que ya no somos nuestros. ¿Qué dices? Yo le decir que es importante que si tú eres un dueño de una propiedad, tú puedes escoger vender esta propiedad, pero que Dios no somos propiedad no del escoge pecado. a vendernos y no No vende, puede pero vendernos. exactamente. Dios no vende esa propiedad. Y ni nadie la puede robar O quitarla. o quitarla. Pero no vamos a pasar por alto lo que dijo Rosy. Voy a Sí, que complementar Dios lo que dice. actúa, que Dios actúa a través de nosotros. Ahora Él puede lograr su misión a través de nosotros. A través de su propiedad, ¿verdad? Voy a afirmar lo que dijo Rosy. Rosy. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren en sus cuerpos a Dios. Oh, ok. ¿Cuál es la implicación, Pedro? La implicación es grande, que ya yo no soy mi dueño y no me pertenezco. No puedo hacer lo que me dé la gana, tengo que regirme por mi Señor, mi dueño. Y su cuerpo, su cuerpo físico, que Dios, bueno, en el cual Dios habita, ¿cuál es el propósito de su cuerpo? Honrar a Dios. Honrar a Dios. Honrar a Dios. En ese contexto, Pablo está enseñando acerca de la ética de La inmoralidad de la de pureza mantenerse sexual. puro. La pureza sexual. Sexual. Okay. Entonces, el cuerpo es para Dios, es para honrarlo, es para glorificarlo, es para agradecerle, es para Respetarlo. usar como instrumento en el avanzamiento del reino de Dios. Es instrumento en las manos del dueño para avanzar su reino, el cuerpo. Pero versículo 13, primer capítulo de Efesios, otra vez estamos hablando del ministerio de sellar del Espíritu Santo, seguridad. Efesios 1:13, en Él también ustedes, en Él, ¿en quién? En Cristo, en unión con Cristo, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo, prometido. Versículo 14, Pedro. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Perfecto, ya tocamos esos temas. Seguridad, identidad, identificación, garantiza de todo lo que ha de venir en el futuro, el cumplimiento, la consumación de la redención. Se nos promete, se nos garantiza por el sello del Espíritu Santo. Observaciones, los tres colaboran. Dios el Padre es el autor de sellar. Los creyentes están sellados en unión con Cristo. Todos los creyentes están en Cristo. El Espíritu Santo mismo es el sello y no la cera. Dios es bueno, las tres personas de la Trinidad están involucrados en sellar a los creyentes. Finalmente, el significado que Dios, el Padre, nos sella con el Espíritu Santo para demostrar propiedad, y hemos tocado todos estos textos, derecho de propiedad
Él es nuestro dueño y puede usar su propiedad así como Él quiere. Autoridad. No hemos hablado de esto. ¿Tenemos cierta autoridad? En Cristo tenemos autoridad. En Cristo tenemos autoridad. ¿Sobre quiénes? Tenemos autoridad. Sobre todo, principado, todo. Ok, entonces no hay necesidad de temer, ¿verdad? No. Porque tenemos autoridad sobre cualquier cosa malvada. ¿Ok? El pecado, Satanás, los demonios, la muerte. Tenemos autoridad en Cristo. ¿Ok? Los enemigos de Cristo son nuestros enemigos. Y Cristo ya derrotó a sus y nuestros enemigos. Y tenemos autoridad sobre estos enemigos. En este caso, como a José le confirió el sello el faraón, este sello nos autoriza a nosotros para predicar el evangelio, para añadir el reino de Dios, para extenderlo. Exactamente, nos autoriza para predicar, para declarar salvos los que creen, porque Dios les dio a Pedro y por implicación a los líderes de la iglesia abrir y cerrar, abrir y cerrar, atar y desatar. Sí, tenemos autoridad, sellados en Cristo. Hay que usar esa autoridad de manera muy cuidadosa y siempre basada en la palabra de Dios y siempre basado en el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando predicamos con autoridad y cuando la persona se arrepiente, nosotros podemos confirmar su respuesta de arrepentimiento y fe diciendo, se puede declarar basado en el Evangelio, perdonado, salvado, hijo de Dios. No es mi palabra, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando uno cree, la persona que cree en su corazón y cree confiesa con su boca, esa persona es salva. Es salva. Y con autoridad la iglesia lo dice. ¿Ok? Lo desata y lo ata. Ok, volviendo al tema principal, Romanos 8:9 es un texto que ya hemos tocado en otras ocasiones. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Hablando de sello, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Espíritu hace que pertenezcamos a Cristo. El Espíritu es el sello del derecho, de propiedad de Dios sobre nosotros. También esto nos da consuelo, como ya dijo Pedro. Dios no dice simplemente que le pertenecemos, sino también nos da el Espíritu para sellar ese conocimiento en nosotros y para asegurarnos basado en estos textos. Entonces, otra vez, el Espíritu Santo nos sella diciendo que somos propiedad de Dios, nos da autenticidad como hijos de Dios, nos da autoridad basado en el Evangelio, nos asegura que somos propiedad, somos hijos, tenemos herencia y todo lo que Dios ha prometido ha de suceder. La salvación se va a consumar y el Espíritu Santo nos asegura de las promesas de Dios en cuanto a nuestra salvación. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que la práctica y el uso del sello es lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. También hemos aprendido que cuando se examina el contexto del nombre sello o del verbo sellar, las definiciones o usos son propiedad,
autenticidad, autoridad y seguridad, protección. Este es el gran ministerio del Espíritu Santo que nos da consuelo, seguridad, sentido de ser protegidos, nos da mucha confianza, valentía y de nuevo como hijos de Dios, viviendo en este mundo problemático con muchas tribulaciones, pero en este mundo, dijo Cristo, nosotros como sus hijos y amigos tenemos paz, unidos a Él y sellados en Él por el Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro, gracias. Gracias por esta gran enseñanza. Gracias por el sello. Gracias por el ministerio del sellar del Espíritu Santo. Y gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Otra enseñanza del Espíritu.